Presentarles el Evangelio según el Espiritismo. Pertenecemos a la Asociación Espírita Génesis 2000. Es indispensable para nosotros poder transmitirles lo que es el Evangelio según el Espiritismo para la mejor comprensión en cuanto a la doctrina del Espiritismo, para saber cuáles son las bases del Espiritismo. Nosotros tenemos el gusto de participar con ustedes. Mi nombre es Edgar Abela y mi hermano Oscar Abela. En este caso, a él le va a tocar dar la conferencia de la primera parte y yo le voy a dar la segunda parte. Sea bienvenido, mis hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos, como dijo mi hermano, aquí a Guatemala, nuestros hermanos que son de otros países y nuestros hermanos aquí de Guatemala también lo sean. En esta oportunidad nos ha tocado a nosotros tratar sobre un tema bien interesante, que es el Evangelio según el Espiritismo. Muchos de nuestros hermanos es la parte que no muy les gusta, porque es la parte que nos está llamando a un cambio interno, un cambio, una transformación moral, es decir, para cada día ser un poco mejores. Pero prefieren mejor tener otro tipo de conocimiento, pero la transformación moral la van dejando de último. Eso como que el tratar de preguntar a nuestra conciencia sobre cómo nos encontramos, como que no nos gusta a todos, porque sabemos que hemos faltado un poco algunas oportunidades. Bien. El Evangelio según el Espiritismo, este es un libro que fue publicado en el año de 1864. Es el tercer libro que fue publicado de las obras básicas de Allan Kardec. El primero fue el libro de los espíritus, el segundo el libro de los médiums, el tercero el Evangelio según el Espiritismo. El Espiritismo tiene tres aspectos muy importantes: el aspecto científico, el aspecto filosófico y el aspecto religioso. Dentro del aspecto religioso encontramos precisamente al Evangelio, porque el espírita, su modelo de vida está ceñido al Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y en ese orden de ideas somos cristianos, es decir, no somos satánicos, como se ha informado en algunas otras oportunidades, sino que estamos y creemos como una potencia superior del universo a Dios. Bueno, este libro, como les decía, fue publicado en este año. ¿De qué manera fue publicado? A través de investigaciones de Allan Kardec junto con un equipo de científicos en Francia. Recibieron comunicaciones de diferentes partes del mundo. Estas comunicaciones fueron recopiladas, fueron analizadas con un equipo de espíritus superiores. Llamamos equipo de espíritus superiores porque se encuentran mucho más preparados que nosotros, tanto intelectualmente como moralmente. Acá. Por eso decimos que es la comprobación universal de la enseñanza de los espíritus. Esa es la autoridad de la doctrina espírita. La moral enseñada por nuestro Maestro Jesús de Nazaret es la moral practicada por los espíritas, como bien decía. Ahora bien, esta práctica es completamente gratuita. Según la orientación del principio moral del Evangelio, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Es decir, que por las enseñanzas del Evangelio no debe cobrarse ni un solo centavo, tampoco por asistencia, ni un solo centavo, ni como dicen en algunos lugares lo que sea su voluntad. No, aquí no se cobra ni un solo centavo. Es decir, el espírita no vive del Evangelio, el espírita vive con el Evangelio, que es una cosa muy diferente. Es decir, el espírita tiene que tener su trabajo normal y aparte de eso, en las horas que él pueda utilizar, puede estar en una escuela espírita divulgando lo que es el espiritismo y en síntesis el Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que es el modelo de vida, o sea, la filosofía de vida que debe tener el espíritu. El espiritismo no tiene sacerdotes y no adopta ni usa en sus reuniones, como tampoco en sus prácticas, altares, imágenes, andas, velas, procesiones, sacramentos, concesiones de indulgencia, vestiduras, bebidas alcohólicas o alucinógenas, tabaco, talismanes, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirámides, cristales o cualesquiera otros objetos, rituales o formas de culto exterior. Aquí en Guatemala lamentablemente se ha confundido mucho lo que es el espiritismo.
y se le asocia a lo que es la brujería. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con eso, y nosotros rechazamos por completo la práctica de la brujería y de la hechicería, precisamente porque estamos ceñidos al modelo de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Dentro de la historia de la humanidad, la historia última, nos encontramos que hemos tenido tres revelaciones de lo que es la ley natural. La primera revelación la tenemos con Moisés. Esta revelación nos dice que tenemos que todos nosotros como seres humanos que habitamos aquí el planeta Tierra, incluso también en otros lugares, tenemos que seguir los 10 mandamientos. Eso es la primera revelación que nos dio Moisés. Posteriormente vino Jesús, la segunda revelación. Pero Jesús nos dijo que Dios no es vengativo, Dios no es vengador, Dios no nos está señalando constantemente cuáles son nuestros defectos y no tenemos por qué tenerle miedo. Al contrario, Dios es amor, Dios es todo justicia, y por lo tanto Jesús nos dio esta siguiente revelación como el mayor de los mandamientos, que dice: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí está encerrado toda la ley y todos los profetas. Yo creo que es clarísimo, es la segunda revelación. Es decir, pues no tenemos que tener miedo a Dios, sino amarlo profundamente desde el fondo de nuestro corazón. La siguiente revelación es el espiritismo, que es el Consolador prometido. Y sobre este tema no vamos a ahondar en esta oportunidad porque es la siguiente conferencista es a quien le toca platicarles acerca del Consolador prometido, que es el espiritismo. Le dará razones por qué. Fíjense mis hermanos que dentro de los capítulos del Evangelio según el espiritismo encontramos hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y se encuentra una cita tomada de la Biblia que dice: no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues vaya a aparejaros el lugar, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros. San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Es clarísimo. Aquí al decir Jesús que la casa de mi Padre es el universo, las diferentes moradas que se encuentran son los diferentes mundos que nos encontramos acá en el universo. Muchas veces pensamos que el planeta Tierra es el único que se encuentra habitado en el universo, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero esto no es así, porque imagínense mis hermanos, ¿cómo es posible que en todo el universo, estamos hablando de miles de millones de sistemas solares, solamente un pequeño planeta va a ser el que va a estar habitado? Entonces Dios hubiese creado una serie de planetas sin ningún objeto. No puede ser que solamente los haya creado para que nosotros en la noche podamos al salir en la noche y ver las estrellas y decir: ah, qué hermoso. No, todo tiene un fin determinado, y no somos los únicos aquí en el universo. No somos los espíritus mucho más evolucionados, pero tampoco somos los que estamos menos evolucionados. Se encuentran diferentes clases de mundos habitados. Dentro de ellos nos encontramos los mundos primitivos, que es donde tenemos las primeras encarnaciones del espíritu. Recordemos la fase en la cual nos encontramos como cavernícolas, a la cual todos nosotros hemos pasado, pero con la evolución constante que hemos tenido, ya estamos ahora ya en el siglo atómico, que era el anterior, y ahora ya estamos pasando a una nueva era, al siguiente siglo. Ahora, la Tierra es en los cuales todavía no nos es posible accesar a ellos. Este es un tema bien interesante, mis hermanos, que dice: nadie podrá ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Resurrección y reencarnación. Los judíos hace 2000 años entendían que existía una sinonimia, o sea, términos iguales, lo que es la resurrección y la reencarnación. Lo comprendían de igual manera. Pero nosotros sabemos que la resurrección es imposible. No puede suceder
que el cuerpo vuelva a tomar vida. Lo que sí puede suceder es una reencarnación, es decir, que un mismo espíritu, después de que ha fallecido, en la siguiente, más adelante va a tomar un nuevo cuerpo para tener una nueva experiencia. Y está bien claro, clarísimo en la Biblia, mis hermanos, acerca de la reencarnación. Muchas veces se ha dicho que en la Biblia no se encuentra un pasaje en ese sentido, pero aquí no hay lugar a dudas. Aquí dice, después de la transfiguración, y sus discípulos le preguntaron y le dijeron, pues ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él le respondió y dijo, Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas. Pero digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron con él cuanto quisieron. Así también ellos harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que de Juan el Bautista les había hablado. San Mateo capítulo 17, versículos 10 a 13, San Marcos capítulo 9, versículos 10, 11 y 12. Aquí no hay lugar a dudas. Aquí está diciendo que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Aquí no hay ningún lugar a dudas en ese sentido. Entonces, ¿pero por qué muchas veces no nos atrae la idea de la reencarnación? Y es precisamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, que va a estar más adelante. Dice, los lazos de la familia fortificados por la reencarnación y rotos por la unidad de existencias. Según la doctrina materialista, la vida se extingue con la muerte del cuerpo. Esta doctrina es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando fallecemos, nuestro cuerpo queda en el cementerio, ahí se extingue la vida. Entonces no existe una esperanza de un mejor mañana. ¿Qué significa o qué consecuencias puede traer esto? Eso significa que no hay razón alguna para que nosotros nos ciñamos a normas de conducta, tanto de la sociedad como morales. ¿Qué objeto va a tener el que yo respete a mi hermano si de todas maneras mi espíritu se va a extinguir cuando yo muera? ¿No? Existiría un caos. Todos haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Y no nos importaría lo que hace el prójimo, siempre y cuando estarían satisfechas nuestras propias necesidades. Entonces, el aceptar esta teoría materialista se provocaría un caos en la sociedad. Existe también la doctrina panteísta, que según esta doctrina, nosotros como seres individuales vamos a regresar a un todo. Pero aquí también nos encontramos con otra pregunta bien interesante. ¿Por qué si estamos nosotros acá, viviendo aquí en este planeta Tierra, y vamos a regresar a un todo, ¿por qué entonces vamos a tener que estar estudiando, progresando, si de todas maneras nos vamos a extinguir, vamos a regresar a una causa común? No tendría ningún objeto. Y también dentro de otras doctrinas, que ponía aquí el ejemplo, la católica y la protestante, sí sobrevive el espíritu, pero sobrevive y el espíritu puede ir ya sea al cielo o al infierno, a estos dos lugares. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se dice aquí que están fortificados por la reencarnación y rotos por la unidad de existencias? Supongamos, mis hermanos, que en una familia uno de nuestros hermanos, ya sea padres o hijos, no se comporta muy bien en la vida. Entonces de repente le podría tocar ir al infierno y otro le podría tocar ir al cielo. Eso significa que eternamente estarían separados, nunca se volverían a ver, según esta doctrina, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo sabemos nosotros qué cantidad de bien hemos hecho para merecer el cielo y qué cantidad de mal hemos hecho para merecer el infierno? Ninguno de nosotros lo sabe. Si en este momento nosotros ocurriera acá un terremoto y desencarnamos, no sabemos hacia dónde nos toca ir, ¿verdad? Porque no tenemos la conciencia de saber a dónde nos tocaría ir, según esta doctrina de que existe, que se puede ir uno al cielo o al infierno. Mejores condiciones. ¿Dónde encontraríamos aquí la justicia, mis hermanos? ¿Ah? ¿Por qué unos hermanos vienen no videntes, otros vienen sin brazos, otros vienen sin piernas? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo van a poder evolucionar estos hermanos? No se encuentra ninguna justicia y ninguna de las doctrinas anteriores puede responder a esa pregunta. ¿Por qué existe tanta desigualdad en el mundo? ¿Y por qué se producen este tipo de fenómenos? Pero si creemos y sabemos
de la doctrina de la reencarnación, entonces vamos viendo que existe más justicia precisamente en la vida que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos a hermanos que se encuentran mendigando en las calles y vemos a otros hermanos que se encuentran derrochando dinero en otros lugares, pero no sabemos si estos hermanos que se encuentran mendigando en una vida anterior tuvieron mucho dinero, pero como no supieron administrar el dinero, que tenían que utilizarlo para hacer el bien a su semejante, entonces ahora vienen en condiciones difíciles para entender cuál es el valor del dinero, porque nosotros, mis hermanos, no somos propietarios absolutamente de nada, no nos llevamos nada cuando desencarnamos. Dios nos ha dado los bienes como usufructuarios, es decir, solamente los usamos. Y depende de nosotros que compartamos con nuestro prójimo esos bienes. Ahí precisamente vamos a encontrar la justicia de muchas aflicciones que tenemos nosotros. Porque probablemente si estamos sufriendo ahora es porque algo tuvimos que haber hecho en una vida anterior. Ahí vamos encontrando la justicia. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo capítulo 10, versículos 5, 6 y 10. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque hartos seréis. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. San Lucas capítulo 6, versículos 20 y 21. Entonces ya hemos platicado de las causas actuales de las aflicciones, de las causas anteriores de las aflicciones, y muchas de las aflicciones que nosotros tenemos actualmente son producto de nosotros mismos, porque no nos ceñimos al evangelio que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y le hacemos daño a nuestro prójimo. Entonces, y como recordemos que Jesús decía, la siembra es libre pero la cosecha es obligatoria, entonces ya comenzamos nosotros a estar sufriendo el producto de las acciones que hemos cometido con nuestro prójimo. Si nosotros despreciamos a nuestro prójimo, aquel hermano se va a resentir. Y entonces va a crear una cierta animadversión en contra del otro hermano. Todos tenemos que ser mansos como las palomas, dice, pero también prudentes como las serpientes. El olvido del pasado, el que se produce siempre con nosotros cuando venimos a encarnar, porque no nos recordamos de una vida anterior. No nos recordamos qué éramos o qué fuimos, precisamente para que nosotros podamos progresar en esta vida. Podamos progresar, porque si nos tuviéramos el recuerdo de que sea nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos, fue aquel enemigo que vivió con nosotros en el pasado, no podríamos deshacer esas cadenas de odio que se encuentran o se han encontrado entre ambos, sino más bien se estrecharían esas cadenas y no se romperían, porque se tienen que romper a través del amor. A través del amor, reencarnando nuestros enemigos como hijos o como nuestra pareja. Fíjense, mis hermanos, que tenemos muchos motivos para poder resignarnos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados, decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Muchas veces sufrimos, pero algunas veces sufrimos bien y otras veces sufrimos mal. Sufrimos mal, ¿de qué manera? Porque estamos siempre renegando en contra de Dios. No aceptamos lo que nos está sucediendo y por lo tanto estamos sufriendo y no va a tener ningún objeto esa prueba, porque estamos sufriendo mal. Pero si las estamos sufriendo bien, es decir, nos resignamos porque pensamos que puede ser una prueba, pero también puede ser algo que estemos pagando de una existencia anterior, entonces vamos a poder sufrir bien y eso va a contar para el pago de nuestras deudas del pasado. Muchas veces, mis hermanos, no encuentran una salida a sus problemas y sufren bastante. El rechazo de la sociedad, el rechazo de la familia, el rechazo de la pareja, y la única solución que tienen es el suicidio. O algunos hermanos que han perdido a sus seres queridos, piensan que ya han dejado, que pasaron a la parte espiritual, piensan que suicidándose se van a encontrar con ellos. Y esto es totalmente falso, mis hermanos. Porque, fíjense, mis hermanos, que si una persona va a vivir aproximadamente 60 años y corta su existencia a los 20 años,
40 años que faltarían para terminar su existencia, tiene que estar sufriendo constantemente el momento en el cual se suicidó. Imagínense estar viviendo 40 años lanzándose desde un puente y estar sintiendo ese golpe constantemente sin descanso. Imagínense, no lo soportaría ninguna mente. Es demasiado sufrimiento, y precisamente por eso muchos espíritus que han pasado tantos años de sufrimiento tienen desequilibrios mentales y son conducidos en el plano espiritual a hospitales en los cuales van a tener su pronta recuperación, y ahí no les van a preguntar a ellos, ¿son católicos, son protestantes, son musulmanes, son mormones? No, ahí siempre los van a estar ayudando. Pero vamos al hecho de que el suicidio no es una solución para los problemas que se tienen, mis hermanos, porque lejos de solucionarlo están creando un problema más, porque en la siguiente vida van a tener exactamente los mismos problemas que atravesar y van a tener siempre la tendencia del suicidio, y si caen, volvemos otra vez con la misma historia. Entonces el espíritu